El presidente López Obrador puede tener muchos defectos y muchos lo critican. Y de hecho, trae a los medios de comunicación en contra. Pero hay temas donde su actuación ha sido muy positiva. Primero, los pobres, la base de su gobierno. Y ahí sin duda ha tenido un gran acierto. Desde 1994, en que se firma el primer Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, se definió que los salarios en México deberían de crecer para aumentar la capacidad de compra de los trabajadores y sobre todo el mercado interno. Pero siempre los gobiernos mantuvieron que para crecer había que sacrificar los salarios. Y esto fue antes y durante el primer tratado. Se privilegiaron las utilidades al salario y el desarrollo estuvo basado durante décadas en el sacrificio de los obreros. López Obrador puso énfasis en los salarios y a la mitad del sexenio sobresale este punto a su favor. Con este cuarto incremento eleva el salario en un 43% en términos reales, descontando la inflación. Pero además los aumentos en el salario no han tenido un efecto sustantivo en la inflación en los últimos 3 años. Las presiones inflacionarias son en su mayoría exógenas, como cuellos de botellas en las cadenas de producción globales de suministro, estímulos al gasto en otros países, así como el incremento en los precios de las materias primas. El salario, que estaba deprimido desde 1994, solo había aumentado un 11% según la propia Comisión de los Salarios Mínimos. Y cabe mencionar que el costo de la mano de obra representa solo el 12% de los costos y que comparado con el resto de los países es particularmente bajo. La intención de López Obrador es que el salario mínimo se duplique durante su mandato. Y aunque en el reciente tratado firmado con Canadá y Estados Unidos sobresale un punto a favor de aumentar el salario de los trabajadores, la voluntad política del presidente de cambiar la política económica y levantar los salarios ha sido el motor de la recuperación de la capacidad de compra de los trabajadores mexicanos. Y por esta razón es necesario reconocer que en esta área ha habido un acierto del actual gobierno que ha antepuesto la recuperación del salario y con ello el primero de los pobres toma un sentido que le da vida a esta política. Como decíamos, López Obrador ha tenido errores, pero en esta área hay que reconocer este gran acierto que ha permitido que un sector de mexicanos recuperen lo que por décadas habían perdido. No se puede negar que el aumento en el salario impulsa la economía y sobre todo cambia el sentido de un gobierno que da prioridad a los que menos tienen.